En otras noticias vamos a retomar un tema que ha sido bastante polémico y es la reforma a la salud. Esta semana el Ministerio de Hacienda presentó lo que fue denominado como el aval fiscal del proyecto de reforma a la salud. Este documento ha sido exigido por varios congresistas en múltiples ocasiones para avanzar en el trámite. Sin embargo, varios congresistas y varios expertos aseguraron que quedaron en la misma situación que antes, pues el documento presentado no cumpliría con lo esperado y nos referimos al presupuesto. Este documento de 2 páginas fue firmado por María Fernanda Valdés Valencia, que es la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que saludamos a esta hora a una de las ponentes y de los principales personajes que estuvo al tanto de la reforma a la salud, y es la ex ministra Carolina Corcho. Bienvenida a W Fin de Semana, y por favor cuéntenos por qué, si la reforma a la salud estuvo tan bien planificada, todavía el Ministerio de Hacienda no sabe cuál será su costo. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a la audiencia de la W. Bueno, lo primero es que el Ministerio de Hacienda sí sabe cuál es su costo. En el documento claramente están presentadas las cifras. Yo veo con asombro algunos titulares de prensa, inclusive, donde dicen que el costo de la reforma podría ser 1.400 billones de pesos. Esto es completamente errado y equivocado. Eso no dice la tabla del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda muestra la tabla 2, donde desagrega los ingresos que tendrá el sistema de salud y los costos. Y lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda es que, por ejemplo, para el año 2025, los ingresos del sistema serían 102.874.000 millones. Esos serían los ingresos del sistema con o sin reforma, pero los gastos de la reforma serían 105.806.000. Por tanto, habría un faltante de menos 2.9 billones, que constituye el 0.18% del PIB. En ese sentido, el costo y el impacto fiscal de la reforma, de acuerdo al informe de 9 páginas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sería de 0.18% del PIB, que es muy bajo. Ahora bien, María Camila, hablemos del impacto fiscal de si no hay reforma. El impacto fiscal, si no hay reforma, es que el sistema ya está absolutamente desplomado financieramente y en quiebra. Tiene una deuda de 25 billones de pesos de las EPS con clínicas y hospitales. Tiene un déficit de 12.4 billones de reservas técnicas que las EPS tendrían que tener en inversiones líquidas de capitales en los bancos, y que con eso tendrían que apalancar el sistema, pero esos recursos no existen. Pero además, hoy los colombianos le pagamos a 27 EPS, de las cuales solo 5 cumplen requisitos, le pagamos alrededor de 9 billones de pesos al año por ejercer una intermediación y una administración de recursos públicos de la salud, dado que como no tienen reservas técnicas, son EPS que no son aseguradoras, porque el principio del aseguramiento es tener respaldo financiero para poder asumir las deudas. Luego el sistema, la viabilidad fiscal del sistema hoy sin reforma es ninguna. Es un sistema inviable, es un sistema financieramente que viene en caída libre, y esto se está presentando hace muchos años. Esto ha sido reconocido por la Corte Constitucional en el año 2008 con una sentencia, por una emergencia sanitaria que hizo el expresidente Álvaro Uribe en el 2009, y por la Contraloría General de la República en el 2014, sin haberse oído la crisis en la que venía el sistema. Sí, exministra, de hecho, hablando de esa sentencia de la Corte Constitucional, ¿por qué el ministro de Salud actual insiste en que la UPC es suficiente si el mismo Aldo Cadena, presidente de la nueva EPS, dice que ese rubro no les alcanza a las EPS? Bueno, el ministro lo dice porque hubo unas mesas técnicas. En este momento no hay ninguna prueba que diga que la UPC es insuficiente. Hubo unas mesas técnicas donde participaron 18 EPS y donde participaron los 2 gremios de las EPS. Hubo una rueda de prensa en octubre, contrastaron cifra contra cifra
y en ese contraste no pudieron demostrar que la UPC fuera insuficiente. Eso lo volvieron un leitmotiv de titulares en el país, pero no lo pudieron demostrar en las mesas técnicas. Pero además, para el cálculo de la UPC de este año, solo 4 de 27 EPS entregaron información confiable para soportar los gastos que habían hecho en salud, lo cual es extremadamente grave porque fueron organizaciones que manejaron 82 billones de pesos de todos los colombianos, lo que constituye el segundo presupuesto más alto de la nación, y no fueron capaces de soportar con el gasto público 23 de ellas que hicieron con esos recursos. Luego, hoy fácticamente no hay ninguna prueba que exista sobre el tema de la UPC. Ahora, lo del tema del doctor Aldo Cadena, él mismo dice que hay unos pasivos que son dudosos, son opacos en los estados financieros, y él mismo ha dicho que encontró pérdidas por 400.000 millones de pesos y que por tanto tiene que ordenar una auditoría forense. Luego, sin los resultados de esa auditoría forense y bajo la afirmación del presidente de la nueva EPS de que tiene opacidades en los estados financieros, es imposible afirmar que la UPC es insuficiente porque no tenemos una estructura de costos clara. No sabemos claramente la nueva EPS en qué se gastó los recursos. La Contraloría General de la República, el Contralor, en diciembre, en una rueda de prensa, afirmó que dentro de los hallazgos preliminares de esta EPS, 1.5 billones de pesos en el año 2022, ahí estaba la familia del doctor Vargas Lleras, quienes presidían previamente esta EPS, había hecho giros sin soportes por 1.5 billones de pesos, sin soportes habían hecho giros, y que él iba a presentar unos resultados la primera semana de marzo. Estamos a espera todavía que frente a una situación tan crítica y tan grave con los recursos públicos de la salud, la Contraloría General de la República debería manifestarse lo más pronto posible frente a los hallazgos preliminares que ha planteado, porque esto es una situación de suma gravedad. Sí, exministra, usted desde antes advirtió una crisis en el sistema. ¿A esto se refería, a los pacientes sin medicamentos y sin atención? Esa crisis la advirtió la Corte Constitucional en la sentencia T760 del año 2008. Esa crisis la advirtió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que declaró una emergencia social y económica en salud en el año 2009 por la caída, y esa crisis la declaró la Contraloría General de la República. Nosotros recibimos un sistema de salud hecho aguas porque los anteriores gobiernos hicieron mutis por el foro, se dedicaron fue a ocultar la crisis, eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a emitir decretos y resoluciones para bajar los requisitos de habilitación de las EPS y dar una apariencia de normalidad, mientras que el sistema hacía aguas. El sistema ya acumula unas deudas de 25 billones y una pérdida de reservas técnicas de 12.4 billones, y eso ocurrió antes del gobierno Gustavo Petro. La oposición, que ha degradado este debate, se dedicó fue a editar videos míos sobre donde yo estaba hablando ni siquiera de la reforma de la salud en Colombia, para generar una falsa y falaz narrativa de que supuestamente el gobierno de Gustavo Petro iba a inducir la crisis y que yo lo había expresado así. Eso hace parte de la degradación del debate público en Colombia, pero no corresponde a la realidad histórica, pero porque los entes de control, las altas cortes y la justicia ya han advertido en documentos oficiales que esto viene mal y requiere una reforma estructural. Muchas gracias, exministra de Salud, Carolina Corcho, por poder explicarnos este aval fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República. Y para tener un contraste también tenemos a un invitado que es el senador Víctor, el representante de la Cámara, Víctor Salcedo, del partido de la U. Bienvenido a la W Radio y por favor explíquenos cómo recibió el Congreso este documento presentado por el Ministerio de Hacienda. Lo primero que hay que decir que ese no es un aval fiscal. Lo otro es que el gobierno tercamente quiere tramitar una reforma que no le dice al país cuánto vale. No le dice al país cuánto valen los CACs, no le dice cuánto invertirá en la atención primaria, no le dice al país realmente
en cuánto tiempo implementará la reforma a la salud. Y en esas circunstancias es irresponsable pensar en avanzar en una reforma a la salud. La doctora Carolina Corcho hace una muy buena descripción del sistema, pero no cuenta que cuando ella presentó la reforma no concebía la UPC, que cuando ella presentó el texto de la reforma no concebía dentro de ello o quiénes iban a hacer la gestión del riesgo. Y la doctora Carolina Corcho lo que presentó fue una defecio. La doctora Carolina Corcho es muy buena para criticar a los anteriores gobiernos, pero su gestión también deja mucho que desear y deja en evidencia una crisis que es cierta, que no es de este gobierno, pero ella la ahonda, y la ahonda por estar tramitando una reforma que no tiene pie ni cabeza, y la ahonda porque no hizo nada por los medicamentos, y la ahonda porque dejaron vencer las vacunas, y la ahonda porque despidieron al equipo técnico del Ministerio de Salud. Eso también lo tiene que decir la doctora Carolina Corcho. Bien. Pues es el senador Víctor Salcedo del partido de la U. Oiga, senador, ¿va a trabajar martes y miércoles? ¿Va a ir a sesionar? Yo soy representante, a mí me citaron el martes después del martes de Pascua, pero sí nos corresponde ir el martes santo, pues lo haremos. Yo creo que aquí el debate en el país no puede ser que los congresistas trabajen martes y miércoles santo, lo que hay es que buscar la eficiencia del Congreso. Y de verdad, yo sí creo que hay que revisar en qué se pierde tanto tiempo cuando estamos allá sentados en unos proyectos de ley que no tienen pie ni cabeza. Y yo creo que hay que hacer una técnica legislativa y depurar realmente cuáles son las prioridades. A mí me parece que sentar a los congresistas martes y miércoles santo simplemente por darle gusto a 4 o 5 que salen a cuestionar por qué están en descanso, pues es que medio país está en receso. Y no veo cuál es el problema. Claro, pero representante, pero en todo caso lo que pasa es que lo que se les paga es una cantidad importante. Sí, pero y acaban de llegar de vacaciones. No, esa no puede ser la discusión. La discusión tiene que ser realmente. Acaban de llegar de vacaciones. No, la discusión tiene que ser qué estamos haciendo y cuál es el tiempo que le estamos dedicando y a qué se lo estamos dedicando. Allá tenemos jornadas demasiado extensas y yo les quiero decir algo. Este Congreso, para recortó el receso legislativo y nosotros no estamos de vacaciones. Me da pena tenerle que corregir. El receso parlamentario lo único que hace es que nosotros también estemos en la región donde nos eligieron. Y yo les puedo contar, yo en estos momentos estoy en mi región y estuve trabajando con las comunidades esta semana. Y ahí tenemos que cambiar también la narrativa. A mí me da pena, pero los recesos parlamentarios no son vacaciones. Representante Víctor Salcedo del partido de la U, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Radio, W Fin de Semana.